Muy buenas noches, bienvenido al espacio legislativo. Esta vez vamos a conversar un poco sobre la propuesta de despenalización del aborto. Para ello nos acompaña Ima Girola, representante de SEMujer, con quien vamos a platicar un poco sobre el reto que tiene el país y la sociedad como tal de aprobar la despenalización o interrupción del embarazo en algunos casos donde peligra la vida de la madre. En ese sentido, quiero darles un poco de contexto sobre la propuesta presentada ayer por el partido FMLN, y es que luego de un intenso cabildeo con la clase conservadora de ese partido, finalmente decidieron respaldar la propuesta de los grupos feministas a favor del aborto a través de una pieza de correspondencia, solicitando desde la presidenta del Parlamento, Lorena Peña, la reforma al artículo 133 del Código Penal. Vamos a mostrarle en pantalla las causales que ellos han solicitado incorporar al Código Penal, y es que aseguran que el aborto no debe de ser penado cuando la vida de la madre se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas, cuando existan malformaciones en el feto que hagan inviable la vida extrauterina y en casos de menores de edad víctimas de violación o estupro. En todas, esta debe de ser bajo el consentimiento de la madre y en el caso de las menores de edad ser avalados por los padres de familia de acuerdo a la LEPINA. Bienvenida, Ima, gracias por aceptar nuestra invitación. Sin duda, un tema bastante controversial en nuestro país. Sin duda, muchísimas gracias por la invitación, Nancy, y un saludo para todas nuestras amigas y amigos televidentes que están muy pendientes día a día del programa, de cada uno de los programas de TVX. Un saludo desde SEMujer, y justo en el marco de nuestro 26 aniversario también, en el que seguimos reafirmando nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñez, adolescencia y familia. Y evidentemente esto implica un trabajo tesonero también, muchas veces de forma articulada, que nos pueda dar coherencia en los discursos que hacemos. Y en este caso, SEMujer ha sido muy coherente en materia de la defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia también, cuando estamos hablando de la situación del aborto. Y en este caso, SEMujer siempre ha planteado de manera muy clara y muy contundente que es necesario no criminalizar a las mujeres que en determinadas circunstancias lleguen a tomar una decisión de interrumpir el embarazo, de eventualmente realizarse un aborto, que este además debería de ser desde el Estado y no en una clínica particular. Y estamos hablando justamente de las situaciones, y siempre lo hemos mencionado, cuando la vida de la madre esté en un peligro inminente, cuando la vida del feto, de la vida en formación en el vientre, no pueda lograr tener una vida fuera del vientre materno, sea inviable extrauterinamente, y cuando este embarazo sea un embarazo impuesto, un embarazo forzado, producto de una violación sexual. Pero SEMujer no solamente se ha quedado en que hay que despenalizar, y eso implica reformar una ley, sino que hemos hablado de políticas de Estado que impliquen el componente educativo y formativo de empoderamiento para mujeres y hombres, que implique, por un lado, el ejercicio responsable de la sexualidad, el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de ellos, que implique además también una educación integral para la sexualidad, que se hable, pero que se actúe de manera efectiva contra la violencia sexual. Y esto tiene que ver precisamente en un país donde cada 3 horas hay una violación sexual, donde más del 70% de los casos son víctimas menores de edad, menores de 19, de 18 años de edad, cuando estamos hablando que hay femicidios posteriores a una violación sexual, y tenemos el caso emblemático de Katia Miranda, por ejemplo. Cuando tenemos una serie de situaciones concretas en nuestro país, entonces no solamente debemos hablar de un cambio en la legislación, sino que y fundamentalmente de una responsabilidad desde el Estado para poder actuar de manera integral para la defensa de los derechos humanos de una forma completa para todas las personas, y que esto implique una serie de acciones sistemáticas que se puedan desarrollar. Y es precisamente esa problemática que gira en torno a la despenalización o no del aborto, una problemática que nos muestra, por ejemplo, embarazos precoces, más de 1.400 niñas violadas según Medicina Legal en el último año, de entre 10 y 14 años. Estamos hablando de una niña cargando con un trauma de violación, cargando con un bebé, una niña cuidando a otro niño.
Aparte, un aumento significativo en los suicidios por causa de un embarazo no deseado. Tú estás señalando, el tema de los suicidios es fundamental y muchas veces se queda totalmente olvidado porque tenemos suicidios que en realidad son una inducción al feminicidio, ¿verdad? Y esto lo hemos visto con mucha claridad en muchos casos donde víctimas de violencia sexual adolescentes son orilladas luego a un aborto clandestino o a un suicidio, o hay una serie de situaciones por ser víctimas de diferentes expresiones de violencia que llegan a un punto tal de llevarlas al suicidio. Inclusive en el caso de la bulimia y de la anorexia, cuando hablamos de todo un contexto de bombardeo social, ideológico que hay en una sociedad de consumo como la que nuestro país vive. Entonces, sin lugar a dudas, estamos hablando de un tema importante, por supuesto que sí, la vida siempre va a ser importante, no es un tema menor. Así es que esto es un llamado también para quienes dicen que esto es un tema trivial. La vida siempre va a ser un tema fundamental, pero hay que abordarlo de una manera integral y ojo, porque de esto ya tenemos muchas experiencias en nuestro país. Y si queremos advertir que esto no debe de ser una manipulación político-partidaria, ¿verdad? Hay mucha preocupación. Eso es lo que está ocurriendo actualmente con la discusión, o por lo menos con el acercamiento que han tenido finalmente las organizaciones feministas con un partido en particular, que yo conversando con algunas de las dirigentes ayer me dicen que el partido oficial nos respalde en esta propuesta, también tenemos respaldo del gobierno mismo. Y te quiero mostrar, para abonar un poco a la conversación, las declaraciones del diputado Ricardo Velázquez Parker y la diputada Lorena Peña en el marco de la presentación de la pieza de correspondencia a favor de la despenalización del aborto. De tal forma que me parece que dentro de la táctica de la presidencia de la Asamblea Legislativa no hay intención de abordar los temas prioritarios del país, sino que está intentando movilizar el morbo mediático hacia un tema que obviamente es un tema perdedor para ella, pero que a ella no le interesa ganarlo, porque ella no está a favor de los derechos de las mujeres, ni está a favor de proteger a ninguna víctima de ningún tipo de abuso. Ella está interesada en desviar la atención en un momento coyuntural crítico para el FMLN, que ha abandonado a la población en todos los sentidos. Si la población no estuviera abandonada, no estarían desfilando los veteranos, los excombatientes, los médicos, los profesores, el magisterio, el escalafón, la policía. Todos los salvadoreños están viviendo la crisis de su vida abandonados por el FMLN y la señora presidenta de la Asamblea levantando cortinas de humo de mal gusto. La implicación que tiene, que sabemos que los padrastros, los tíos, los abuelitos embarazan a niñas de 10 años, ¿verdad? Y no hay manera de que ellas puedan escapar de esta situación. Un promedio de 69 a 70 diariamente embarazadas, menores de 19 años, y de esos casi una tercera parte menores de 14 años. Entonces es un problema no solo moral, viendo el rostro de las mujeres afectadas, sino también es un problema de salud pública. Compartíamos con ustedes algunas valoraciones que hacía ayer el diputado Ricardo Velázquez Parker, que para abonar a esta temática también ha solicitado un aumento de penas en caso de aquellas mujeres que sean señaladas o culpables de cometer un aborto, esto independientemente sea a raíz de una complicación obstétrica o sea por consentimiento mismo. ¿Cómo recibes tú las valoraciones del diputado que, aparte de solicitar una pena, pues está diciendo hay temas más importantes, hay chicas que están muriendo por esto, hay mujeres que se están sometiendo a abortos clandestinos, probablemente poniendo en riesgo su vida misma, y eso no es importante, dice el diputado? No, mira, para ser mujer es claro, por supuesto, que la vida siempre va a ser un tema, si le vamos a llamar tema, pero la defensa de la vida digna, siempre va a estar en los primeros espacios en cualquier discusión y en cualquier análisis y en las decisiones prioritarias de un país. El problema es cómo se manipula muchas veces por todos los partidos políticos. Y aquí hay que hacer una separación entre el contenido de la propuesta en sí mismo, que
dice en general lo que hemos venido diciendo las instituciones feministas como Semujer desde hace 20 años atrás, por ejemplo. Es decir, no están resolviendo un tema nuevo, digamos, ni rescatando nuevas propuestas, sino que son elementos que ya están retomados de parte de las propuestas feministas. Sí llama la atención, por ejemplo, que en el caso en particular, no llama la atención, por ejemplo, en el caso de Arena, que ha tenido una posición clara de no al aborto en cualquier circunstancia, y esa ha sido su posición a lo largo de muchas legislaturas. Pero en el caso del Frente es bien interesante porque ha tenido más bien una posición confusa y errática, incluso en algunas oportunidades en privado, dando unas declaraciones y en público, matizándolas, incluso diciendo, bueno, esta es mi opinión personal, pero yo no le puedo decir si es además nuestra posición como gobierno u oficial de fracción. Ahora, qué bien si en todo caso lo están retomando, pero el punto es que si lo va a retomar el Estado salvadoreño, ojo, que el Estado salvadoreño tiene, voy a decir un término nada académico, tiene un paquete mucho más grande que la reforma a un artículo, honestamente. Aquí estamos hablando que el Estado salvadoreño debe de presentar una propuesta integral, en primer término, para abrir el debate, y a eso es a lo que se ha comprometido el Estado salvadoreño en Naciones Unidas hace muchísimos años atrás, abrir el debate nacional, asumirlo, porque quienes lo han asumido en realidad son los medios de comunicación, los que día a día llaman muchas veces a instituciones para que demos nuestra opinión al respecto y abramos un poco el debate. Pero el Estado realmente no ha asumido el rol que debe de asumir. Entonces el llamado que Semujer hace es, uno, a que el Estado salvadoreño asuma el rol protagónico de abrir un análisis y un debate serio, contundente. No solamente se trata de 1, 2, 3 o 4 artículos, se trata en realidad de la articulación de propuestas y de estrategias. Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de cómo vamos a mejorar el acceso a la salud. Tenemos un seguro social y un sistema médico público, pero por favor, ¿verdad? De la época de las cavernas, perdonen, pero esto es algo increíble, que se le caiga el techo en un quirófano, en una sala de un hospital, porque una tubería quedó mala. Una cultura machista. Entonces, bastante arraigada dentro del mismo personal médico. Ya no digamos eso. Entonces, si vamos a hablar del tema de la salud, hablemos del tema de la salud. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas del Estado salvadoreño para apostarle a ello? 2, si vamos a hablar sobre la violencia sexual, bueno, ¿cuál va a ser la postura del Ministerio de Educación que, por ejemplo, en vez de trasladar a los docentes acusados de violación sexual y de acoso sexual, que solo los traslada de un lugar a otro, es decir, sigue llevando el problema y los está encubriendo en algunos de estos casos, entonces los va a poner a la orden de la Fiscalía General de la República para generar una investigación? Ahí, por ejemplo, estaríamos incluyendo, eso es una de tantas otras propuestas que están ahí, estaríamos incluyendo a las diferentes entidades del Estado, qué va a ser las diferentes alcaldías municipales en nuestro país, cuál va a ser su rol, el tema de la educación integral para la sexualidad, cómo se va a combatir la impunidad, especialmente la violencia sexual. Bueno, nada menos en la Asamblea Legislativa, hace alrededor de 7 años, se detectaron por una comisión legislativa más de 60 casos de acoso sexual por parte de administrativos y técnicos de la Asamblea Legislativa, y lo que hizo la misma Junta Directiva, donde por cierto el FMLN también ha sido parte, y donde también la señora diputada Lorena Peña ha sido parte, resulta que terminaron encubriendo a los mismos acosadores y diciendo que quienes estaban denunciando eran esquizofrénicas y este tipo de cosas. Entonces, esto no es un tema de hacer señalamientos hacia el diputado Velázquez Parker o hacia la diputada Lorena Peña. Ojo con esto, porque otra vez volveríamos a desviar la atención de lo prioritario. Lo prioritario es que el Estado salvadoreño debe de resolver de manera integral cómo va a responder ante los altos índices de violencia sexual, de embarazos en niñas y adolescentes, de mujeres que están viviendo situaciones y complicaciones obstétricas, que están luego siendo penalizadas no por aborto, sino por homicidios y homicidios agravados. Es decir, aquí estamos viendo una complejidad que va más allá de la reforma de un artículo. En principio, hemos hablado de la despenalización del aborto en estas 3 causales, pero
las respuestas no solamente son un artículo, 2 o 3 que hay que reformar. Y te voy a interrumpir, Ima, porque ya me están solicitando un corte comercial. Sin duda, vamos a hablar un poco más sobre este doble discurso que se ventila o que por lo menos se percibe, el riesgo de que este tema también sea manipulado a nivel político y, por supuesto, la obligación que tiene el Estado salvadoreño de resarcir los daños también con las mujeres que han sido condenadas por este delito. Vamos y regresamos en unos minutos. Continuamos en el espacio de entrevista dedicado a la discusión de temas legislativos y esta vez hemos elegido la propuesta de despenalización del aborto en 4 causales presentadas el día de ayer por el partido FMLN. Antes del corte conversábamos con Ima Girola, que es nuestra invitada, representante de esa mujer, que hay un temor de que esta propuesta sea manipulada políticamente. El FMLN hace algunos años pues mostraba su postura en contra de un tema como este, sin embargo ahora lo está apoyando. Hay un temor, ¿qué interés puede haber a nivel político de manipular una temática y una lucha histórica de las mujeres y de las organizaciones feministas en nuestro país? No, nosotras no quisiéramos entrar en el campo de la especulación sobre una posible o no manipulación, pero sí queremos advertir sobre la manipulación en general porque esto ha sido muy dado. Hemos encontrado de parte de todos los partidos políticos, de repente te das golpes de pecho para decir que sí en el caso de la violencia intrafamiliar, pero ahí tienen a Samayoa, ahí lo tuvieron al señor diputado, que ahora se me ha ido el primer nombre del señor diputado Samayoa de Arena, ¿verdad? Sí. Rodrigo Samayoa. Rodrigo Samayoa, gracias. Allí tenemos los casos de acosadores sexuales, hubo uno que falleció, bueno. Ahí tenemos los casos de personas que están ligadas con actos de corrupción y que no se terminan de investigar, ¿verdad? Y tenemos cualquier cantidad de casos. Entonces, o inclusive yo recuerdo un caso de trata de personas que involucraban a algunos jóvenes de una fracción en particular del partido Gana, donde también se ventilaban algunos nombres de presentadores, nombres de diputados y de personalidades del mundo de la política, y esto quedó de raíz, entró en reserva el caso y nunca se conoció a los clientes de esta chica. Sin embargo, sí se capturó, sí se castigó penalmente a la red como tal, ¿verdad? Pero no a aquellos que accedían a los servicios. Otro vacío de ley en la ley de trata contra la trata de personas. Y más que un vacío de ley, en realidad es que las autoridades no están haciendo completa su tarea, por decirlo de esa manera. La ley castiga, persigue, demanda una actuación interinstitucional, en el caso, por ejemplo, de la trata de personas. No obstante, y algo que tú señalabas hace un rato que tiene que ver con la parte cultural, la parte cultural, el marco ideológico, machista, patriarcal, que luego viene a justificar, a legitimar la violencia en toda su amplitud, las violencias en toda su amplitud. Y entonces se genera esta doble moral. Por un lado, cometes una acción y con una mano entonces realizas estas acciones y con la otra la encubres, pero sales con un discurso. No quisiéramos que ese fuera el caso. No lo estamos acusando tampoco porque no tenemos de ninguna manera señalamiento sobre eso. Hemos dicho, nos sorprende porque han tenido históricamente otro tipo de comportamiento legislativo al respecto, inclusive hasta de esconderse en el baño algunas diputadas o de mandar a diputadas suplentes y etcétera. Yo quiero referirme, Nancy, brevemente, por ejemplo, en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la sentencia 310-2013, que fue el caso que conocimos como el caso de Beatriz. Entonces me llama la atención y lo quiero señalar acá. Por ejemplo, en uno de sus párrafos dice, no obstante, es imprescindible aclarar que desde un punto de vista constitucional no cabe una interpretación de la vida humana como un derecho absoluto e ilimitado, de tal forma que se reconozca en este caso al nasciturus un derecho superior y de mayor importancia frente al de la madre, pues ello avalaría una despersonalización y desconocimiento de los derechos de la mujer gestante.
En este sentido, el reconocimiento de la vida humana desde el momento señalado por el constituyente exige al Estado, como principal obligado a garantizar su protección, el diseño, creación y la implementación de las políticas públicas, los mecanismos y los procedimientos institucionales, normativos, técnicos, etcétera, idóneos y necesarios para brindar al binomio madre-hijo equivalentes oportunidades de goce del referido derecho fundamental. Es decir, que acá estamos hablando con mucha claridad de una responsabilidad integral. Hacia ello es a lo que esa mujer le apunta. Años antes existió otra sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre este mismo tema y, parafraseando un poco, mencionaba que hay que solventar de forma normativa los conflictos que persisten entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre. En este caso no puede existir desigualdad, dice. En el caso de fallar a favor de la madre, estaría excediéndose en el derecho a la vida de la vida humana intrauterina, mencionaba, pero también avalar por encima de la vida de la madre también sería una violación clara a la Constitución del derecho que tiene la madre a vivir también. Entonces, acá nos vamos tanto a esta sentencia constitucional que es anterior. Hay que reconocer en esto el valor de jurisprudencial que se va sentando también sobre ello en cada una de las sentencias de Sala de lo Constitucional, de acuerdo a al análisis jurídico que se vaya realizando. Y en este sentido hay que verlo de manera integral también, y hay que ver justamente también las últimas sentencias para poder hacer una determinación integral sobre ello. Y entonces estamos hablando, por un lado, que este derecho lo tienen tanto la madre como el hijo, hija en formación. Estamos hablando en este caso de un embrión, de un feto que está en formación, una persona humana. Y en este sentido, entonces, ciertamente debe de quedar en la legislación, pero no es la única acción de responsabilidad, reitero, que el Estado tiene. Por otro lado, a la gente, por ejemplo, sí, aquellos que dicen y critican, ha surgido un movimiento denominado Sí a la Vida, por ejemplo, que es un movimiento muy reconocido. Sí. Es un movimiento contra el aborto, y ellos mencionan no matarás. Ellos se basan mucho en la religión, pero ¿cómo le explicas a la gente de repente también la madre tiene que prevalecer el derecho constitucional cuando ya pues eres mayor de edad, también tienes derechos sociales, a nivel de sociedad ya eres un humano conformado con relaciones a un producto fetal? ¿Qué pesa más? ¿Qué derecho le podemos explicar a la gente? ¿Qué derecho pesa más? ¿El feto como tal o la madre? No, la Constitución no pone a hacer la valoración que hay una persona humana que tenga un mayor peso su derecho humano. Lo que establece es que hay que hacer un análisis de acuerdo a las circunstancias, y aquí hay, por cierto, tres posiciones en la sentencia constitucional de 2013, hay tres posiciones. Hay una posición que es la mayoritaria, que está planteando la ponderación, que plantea que no hay un derecho que sea más de mayor valor o de mayor peso que otro. La otra posición está planteando que no es la ponderación propiamente, pero que ciertamente ningún derecho está por encima del otro, pero que hay que hacer un análisis sobre las circunstancias que se están planteando, de manera que no se lesione ninguno de los dos derechos, dice el voto concurrente. Y en este sentido también, entonces, hay que analizar que si de manera integral la Constitución establece el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y ya nos hacían esta aclaración que el término jurídico, y más bien el término médico, debería de ser desde el momento de la fecundación, y no la concepción como tal, pero nuestra Constitución en el artículo 1 así lo establece.
desde el momento de la Constitución, establece también el derecho a la igualdad, establece también una serie de derechos. Recordemos que los derechos son inalienables y además son derechos que son indivisibles, que están interrelacionados además. Entonces, los análisis que tiene que hacer el Estado salvadoreño y la sociedad en general es precisamente cómo vamos a apuntar entonces a valorar, y en cada circunstancia y en cada caso. Cada circunstancia no es lo mismo la circunstancia donde la madre está en peligro de muerte, porque entonces en esto, por ejemplo, se podría decir, bueno, los médicos y las médicas han hecho un juramento hipocrático, el juramento de salvar la vida, y eso significa que entonces van a tener que hacer todo lo necesario para salvar ambas vidas, hasta donde sea posible, humanamente, médicamente. Por ejemplo, este fuera el caso. En el caso que estás hablando de la violación sexual, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Cómo va a prevalecer acá? Y hemos hablado de los embarazos impuestos, los embarazos forzados, como una tortura. Y hay que aclarar también en este caso que pues quizás eso no se conoce mucho. Un violador luego tiene derechos también paternales. Se le obliga a la mujer no solamente a cargar con el producto de la violación, sino que tenga la apertura necesaria para que ese hijo conozca a su padre, pese a que sea un criminal. Entonces, sí realmente existe una contradicción sensible, casi que poco... no lo sé. No, esto es una tortura que se prolonga, moral. Además, esto no puede ser. Pero ciertamente, y por supuesto que no puedes tú descalificar, y mira tú que a ver si no después genera esto una controversia, pero por supuesto que no puedes descalificar cuando, por ejemplo, el Movimiento Sí a la Vida plantea que hay un victimario, que es el violador, por ejemplo, en el caso del violador, una víctima, que es la mujer, y un inocente, que es en todo caso el producto de la concepción. Pero entonces tampoco vas a criminalizar a la víctima, que es la mujer. Entonces tienes que encontrar alternativas para cada una de las circunstancias, ¿no? Y para cada uno de los casos, sabiendo que ninguno de los dos derechos, ninguna de las dos está por encima en sus derechos, pero vas a tener que hacer valoraciones, ponderaciones, hay que analizar esto. Por eso esto no es un tema de sí o no. Por esto es un tema que tiene que ver realmente, y aquí todo el mundo está a favor de la vida, cuando menos nosotras lo estamos, pero estamos hablando también que no vas a imponer una criminalización. ¿Cómo es posible que le prives a los 2, 3 hijos, hijas, más les prives de su madre, porque la metes presa 40 años, además por un delito que no cometió, porque no es el delito, si nos vamos a la ley penal como tal, no ha sido el delito de homicidio agravado, sino el delito de aborto. Por lo tanto, son delitos totalmente distintos. No obstante, aquí la ley se olvida, se hace como totalmente arbitrario, hay una serie de impunidad. Entonces, a tu pregunta concreta, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Esto tiene que hacerse un análisis técnico, un análisis jurídico, un análisis médico también. Hay que sentarnos a dialogar, dejemos las posiciones partidarias a un lado, hay que sentarnos. Lo hemos hecho inclusive después de más de 20 años de estar en la palestra de los medios de comunicación, sí, junto a Julia Regina, por ejemplo, a quien respetamos mucho, aunque todo el mundo sabe que no compartimos las posiciones, pero a quien respetamos mucho y apreciamos también, pero ciertamente nos logramos sentar y analizar eso, y hay que hacerlo porque aquí pende la vida de miles de mujeres, la vida de miles de seres no nacidos, la vida de personas que ya están acá y que siguen siendo violadas, que con una reforma en este caso no vamos a resolver una situación que debe de verse también desde los mecanismos de seguridad ciudadana. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestras niñas y adolescentes en los hogares, en las calles, en las escuelas, por ejemplo? Ahí tenemos grandes desafíos y esto implica un más allá del sí y del no.
Exacto, Ima. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sin duda, una excelente valoración que haces tú sobre el tema, y es que no solo se trata de estar a favor o en contra de la despenalización del aborto, sino también abordar esta temática desde sus diferentes aristas, desde el punto de vista de la salud de las mujeres, del desarrollo de las niñas y, por supuesto, conforme a la Constitución y valorando aquellos derechos que tenemos todos como seres humanos y salvadoreños como tal. Agradecemos por habernos sintonizado y estar pendiente de este espacio. Sin duda será un tema que estará dando mucho de qué hablar durante esta semana. Hay que estar pendiente del debate que se ejerce y, por supuesto, infórmese. Sobre todo, infórmese de la propuesta de los diferentes sectores, ya sea a favor o en contra, y decida usted cuál le parece mejor. Es una libertad que tenemos todos que ejercer. Le agradecemos, vamos a un corte y regresamos con noticias internacionales y Alejandra Bárcenas.